Te doy la bienvenida al podcast Infinito Tú. Un espacio para reencontrar tu esencia, reilusionarte, reprogramarte, relacionarte y reagendarte. La empresaria y coach integrativa Maribel Jiménez Atienza, autora del libro Coaching para la Felicidad Cotidiana, te explica con ejemplos prácticos claves para reencontrarte y alcanzar ese estado que te permite conectar contigo y con el mundo. Buenos días a todos, bienvenidos a Recolócate, al episodio de hoy, en el podcast Infinito Tú. Hoy te voy a proponer algo. Quiero que pienses en la última decisión que has tomado hace un rato, porque estamos constantemente tomando decisiones. Podría ser algo trivial, como si tomaste café o té, o si decidiste echarle más leche o menos, o leche de avena, pero también podría ser algo menos trivial, como que tuviste que alquilar un coche para salir del aeropuerto e irte hacia una reunión en la que tenías el tiempo justo. En paralelo, porque no es que una decisión venga una detrás de otra, sino que a veces vienen en paralelo, podrías estar pensando en cambiar de trabajo y podrías estar pensando en lo que supondría si tomaras esa decisión, cómo afectaría a todos los proyectos que tienes abiertos, o cómo afectaría a tus hijos o a tu pareja, o si debería ser un cambio de país o de ciudad. En fin, que esto nos pasa a diario porque la vida no espera. Muchas decisiones que tenemos que tomar, las tenemos que tomar incluso no teniendo mucha claridad, o incluso estando enfermos, o incluso estando tristes, y aún así nos surge tomarlas. Recolócate es el nombre del capítulo de hoy. ¿Por qué? Pues porque mi experiencia me dice que a veces no nos colocamos en la postura buena ni adecuada para tomar decisiones. Es como si faltara criterio, claridad, como estamos en bucle y no son las buenas condiciones para tomar una buena decisión, o por lo menos una decisión consciente. Hay un gran problema también, que es la cantidad de información que está a nuestro alcance para tomar decisiones. A veces casi que se complica mucho más el tener toda esta información. Si no, acuérdate la última vez que decidiste cambiar tu estilo de vida y había los mismos argumentos a favor de ser vegano o de ser carnívoro. Entonces, claro, esto nos lleva a un sobreanálisis, que es una tendencia que ya tenemos de por sí, el sobreanalizar todos los datos, toda la información que está a nuestro alcance. Y luego, si a eso le sumas los miedos que todos tenemos a la hora de tomar decisiones, pues entonces, bueno, son los ingredientes perfectos para tenernos bloqueados un buen rato. En muchas de las sesiones de coaching que hago, pues soy testigo del proceso que tenemos a la hora de tomar decisiones. Y me lo imagino así, me lo imagino como que hay una sala de reuniones en la que uno se ha reunido con su parte racional, en la que hay muchísimos PowerPoints con muchos números, muchas estadísticas y tablas de Excel, con grandes informes de pros y contras, y bueno, y que tanta información es abrumadora, ¿no? Entonces me imagino también que detrás de la puerta está tu parte intuitiva y tu parte emocional con la oreja pegada esperando a ser llamadas, y que están un poco molestas pues porque no han sido convocadas a la reunión. ¿Qué te digo con eso? Pues que sí que tendemos a racionalizar muchísimo nuestras decisiones, a querer controlarlo todo, y creemos que lo hacemos a partir de todo ese análisis. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, que al final es como si no aprovecháramos todos los recursos que tenemos, porque es como si tuvieras a 10 personas trabajando para ti que están dispuestas a ayudarte en todos los proyectos que hagas, pero resulta que solo utilizas 2 de esos recursos. Pues es lo mismo, es pues cuando tú tienes una parte emocional que tiene algo que decir, una parte intuitiva que también tiene algo que decir acerca de la decisión, y una parte racional, pues si solo trabajas con la racional, pues te estás quedando corto, estás quedando corto porque no tienes todos los ángulos, y también porque teniendo recursos, ¿por qué no los traes a la reunión? De hecho, en menos ocasiones, porque lo que más abunda es esto que acabo de contar, también existe la posibilidad de encontrarme con una persona que es muy intuitiva y que tira todo el rato de esa intuición, ¿no? Es como si convocara a la reunión de toma de decisiones solamente a su intuición y que analiza poco. Bueno, pues lo mismo digo, es como estar con menos recursos de los que en realidad tienes. Y eso hace que las decisiones a veces pues no hayan tenido en cuenta todos los ángulos, todos los puntos de vista.
todos los prismas. Bueno, luego hay otro factor muy importante, el impedimento, que es exactamente lo que te bloquea, ¿no? El impedimento es la X que hay que aislar. ¿Qué es lo que me impide que mi toma de decisiones no sea un poco más fluida? Claro que hay que tomar tu tiempo, ¿no? Para tomar una decisión, sobre todo las que tienen mucha trascendencia. Pero a veces es ni para adelante ni para atrás, es que te bloqueas y te bloqueas durante mucho tiempo y entras en el bucle mental. Entonces, eso es lo que queremos evitar y para eso es imprescindible aislar la X. ¿Cuál es el principal impedimento que tenemos todos? El miedo en mayúsculas. ¿Miedo a qué? Pues miedo a equivocarte, miedo a que te hagan daño, miedo a sufrir, a perder todo aquello que te costó conseguir, miedo a fracasar. Bueno, el fracaso sale en muchísimas sesiones, el fracaso como palabra muy grande, que a cualquier cosa también le llamamos fracaso. Miedo al futuro, qué es lo que va a pasar cuando yo tome esta decisión. Miedo al que dirán, a que te juzguen, a que no me pase como le pasó a mi padre o a mi madre o a mi abuelo. Y bueno, todos esos miedos pueden ocurrir todos a la vez, en menor o mayor grado. Entonces, también hay que tener en cuenta que esos miedos están ahí para protegerte, para que tu decisión sea concienzuda. Pero cuando te bloquean, es que te están intentando proteger de una forma exagerada, desde la sobrealerta, ¿no? Y entonces esto es lo que no te está ayudando. Entonces, es muy interesante aislar el miedo y ver de dónde viene. Te cuento el caso de Pedro. Bueno, Pedro es un coachee que ocupa un cargo intermedio en una empresa multinacional, lleva 8 años allí y bueno, y está muy estable, está bien, con sus retos, con sus proyectos, está bien considerado, ya se conoce los entresijos, hay cosas que no le gustan, otras que sí, pero bueno, por lo menos, como él dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que le hacen una oferta muy interesante en un sector que le interesa mucho y sobre un tema que le hace mucha gracia, aunque no tenga experiencia en ello, pero le ofrecen ese puesto. ¿Qué es lo que ocurre? Lo primero, en la sesión de coaching, es lo primero que me suelta, es que me han hecho una oferta, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que empiezan a salir todas las dudas. Pues es que sería empezar de cero, aquí tengo proyectos a medias, qué es lo que ocurriría si yo dejara estos proyectos y me fuera, y qué es lo que le pasaría al equipo. En ese sentido, me doy miedo que aunque Pedro es una persona que tiene una buena capacidad de análisis, incluso el miedo que tiene y el bloqueo que tiene, incluso le impiden analizar bien, que es la parte más fuerte que tiene, la del análisis. Entonces, sí que es cierto que a veces incluso esa parte que tenemos, o sea, esos dos que íbamos a convocar a la reunión, que son la parte racional, incluso esos no están tampoco en la reunión. De manera que es una decisión que va a estar basada mucho en el miedo. Desde luego que con toda la información que tenemos a nuestro alcance y con lo que ya sabemos, que es que conociendo a la gente que conocemos, en 2 o 3 contactos vamos a obtener a alguien que conoce a alguien que trabaja ahí o que nos puede dar más información acerca de las cosas que no se saben en una entrevista, pues sería poco útil no utilizar eso, ¿no? Otra cosa es que hay muchísimos medios por los cuales ver la trayectoria de la empresa o sus últimos eventos o lo que dice la prensa o lo que... Hay muchas maneras de saber más sobre eso, o sea, sobre analizar esos datos. También a veces me encuentro con esta parte racional, pues que no sabemos que nosotros podemos tener un proceso, una actitud muy activa en el proceso de selección. ¿Por qué? Pues porque podemos entrevistar a nuestro entrevistador y de hecho eso es lo que queremos, porque si algo quieren las dos partes es que la decisión esté bien tomada, que no nos echemos atrás 5 meses después de entrar en la empresa. Entonces, una vez tenemos toda esa información, es necesario tenerla, pero no es suficiente. Y de hecho, si tenemos mucha información, nos podemos ahogar en ese bucle y que haga cuello de botella y seguir sin tener los datos suficientes para decidir. Aun teniendo esa información, hay que seguir aislando la X. Hay que seguir aislando tus miedos y indagar qué es lo que te hace feliz. ¿Qué pasó con Pedro? Bueno,
ante este escenario empecé a hacerle otro tipo de preguntas, pues que le incomodaban muchísimo, pues porque esto implicaba abrir la puerta a la emoción y a la intuición. Entonces, esto le incomodaba porque estas eran unas desconocidas que tenían cosas que decir, pero que no se basaban en datos ni en estadísticas. Empecé a hacerle preguntas como, ¿entraste en la empresa? ¿Qué percibías? ¿Qué sentiste? ¿Cómo era el ambiente? Si tuvieras que ponerle un color a esta situación, ¿qué color tendría? ¿Conociste gente? ¿Cómo se comportaban? ¿Cómo percibiste su forma de ser? ¿Cómo era tu entrevistador? ¿Te cayó bien? ¿Interactuaste con alguien? Lo más importante, ¿qué sentiste en el cuerpo? Oye, ¿se te abre o se te cierra el corazón cuando hablamos de esto? Bueno, qué importante es chequear el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo capta cosas que la razón no es capaz de captar o no es capaz de traducir en ese momento, o lo hace pero muchísimo más tarde. El caso es que a ti también te habrá pasado que estás en un sitio y no sabes por qué, pero no te sientes a gusto. O, por ejemplo, topas con una persona que es guapa, inteligente, simpática, culta, pero oye, no hay química y eso es a veces difícil de explicar. Tendrá su explicación, pero que a veces es difícil de explicar y esa es tu realidad, ¿no? Que a pesar de tener todos esos atributos, pues no salta la chispa. Entonces, por eso es tan importante escuchar tu olfato, tu intuición. Es muy importante porque te va a decir cosas que racionalmente no llegas a captar. ¿Y qué me dices de la emoción? Pues otra igual. Hace poco tuve una coachee que acababa de promocionar y estaba muy nerviosa, estaba sobrepasada y hablaba muchísimo de todos los retos y todo lo que se le venía encima. Pero la pregunta clave fue, vale, pero ¿esto te ilusiona o no te ilusiona? Y claro, al hacerle esa pregunta, pues empezaron a brillarle los ojos. Y es que al final ese criterio es tan importante como los demás. O sea, no lo puedes obviar y tendemos a obviarlo. Tuve también a una emprendedora brillante. Se llamaba Pilar. Bueno, ella no sabía, una persona también pues con muchísima capacidad de análisis, con una cabeza muy grande, como yo digo. ¿Y qué es lo que le ocurría a ella? Que estaba ante una disyuntiva y era el si seguir siendo emprendedora y hacer su empresa más grande o el fusionarse con otra empresa. Y por más análisis que traíamos y por más pros y contras, no llegábamos a salir del bucle. Aquí la cuestión es, bueno, que a veces tenemos que salir de la caja, ¿no? E irnos hacia otra situación en la que esos datos y todo ese sobrepensamiento no nos secuestren. Entonces hicimos una meditación, una especie de meditación guiada, ¿no? En la que ella se imaginaba, con los ojos cerrados, que bailaba con la opción A, que sería la de emprender y seguir emprendiendo, y que bailaba también con la opción B al cabo del rato. Y la opción B era fusionarse con esta otra empresa. Bueno, fácilmente aquello fluyó muchísimo porque fácilmente Pilar me iba contando cómo era bailar con la opción A. Hasta me dijo el tipo de música que tocaban. Y con la opción A, pues todo fluía, había cierta incertidumbre porque no sabía qué pasos iban a tocar, pero se sentía muchísimo mejor que con la opción B, que parece ser que era un baile muy rápido, en la que ella se sentía que no tenía ningún poder para cambiar el paso y que no se sentía cómoda. O sea, lo más importante es cómo se sentía con aquellos dos bailes. Bueno, verás que son juegos simbólicos, no es que, pero sí que te desvelan el cómo tú te podrías sentir en un escenario o en otro, al igual que adivinar el color que tiene la situación. Si Pedro, en el caso de mi anterior coachee, me hubiera dicho, pues yo cuando entré en la empresa lo vi todo gris, lo vi todo frío, sentí frío en el cuerpo, pues bueno, yo no interpreto nada, pero esas sensaciones, pues si ahondo más en esas, haciéndole preguntas por ahí, pues probablemente Pedro me hubiera dicho que no, que era un sitio que no le atraía o que no se sentía bien. Entonces, es muy importante eso, el traer a esa reunión de toma de decisiones, no solo a tus datos, tu análisis y todo eso, sino también
a lo que intuyes, a tu olfato, del cual te debes fiar, y también a lo que te emociona. O sea, si eso te ilusiona, si te gusta, si se te abre el corazón, ¿no? Aunque tenga muchos retos. A quien no hay que dejar entrar es a los miedos, porque esos se tratan en otra sala. Esos miedos hay que adivinar de dónde vienen. Hay que adivinar por qué están ahí, de qué te quieren proteger. Pasa con las parejas también. Pasa, por ejemplo, porque imagínate que tienes ahora 30 años y por una experiencia que tuviste cuando tenías 15 años, cuando tuviste aquel novio o novia del instituto que te partió el corazón, pues eso se ha quedado grabado en tu cerebro y resulta que a día de hoy no sabes por qué, pero no acabas de decirle que sí a una pareja, por ejemplo, ¿no? Si lo traes al consciente ese miedo, quizás puedas darte cuenta que ya no te hace falta que te proteja. ¿Por qué? Porque a los 30 años tienes otros recursos, tienes otros aprendizajes y ya no tiene sentido el tener miedo a las relaciones como las tenías cuando tenías a lo mejor 16, 17 años. Entonces, el traerlo al consciente y el de alguna manera darle las gracias porque te ha protegido, pero que ya no lo necesitas más, es una forma de deshacerte de ese miedo. ¿Por qué? Porque entiendes de dónde viene y entiendes que en aquel momento tenía sentido, pero que desde luego ahora no lo tiene o no lo tiene tanto como para que te bloquee a que vivas otras experiencias. Puede ser también por algo que ocurrió en tu familia, ¿no? Ese miedo a que por ejemplo, ¿no? El tío abuelo que se arruinó y ahora resulta que 3 generaciones después sigue habiendo ese miedo a perder el dinero. Claro, otra vez, el traerlo al consciente y intentar ver por qué yo tengo ese miedo, si normalmente yo ahorro, por ejemplo, y no, en principio parece un miedo más irracional o que viene de otro sitio más antiguo, ¿no? Entonces, el desvelar eso también tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque va a hacer que ese miedo que tenemos nos proteja para bien, pero que no nos bloquee por cosas que pasaron hace mucho tiempo. También podemos tener el impedimento, ¿no? El miedo de que no nos pase como le pasó a otra persona, que aunque no sea de nuestra familia o cercana, pero pasa muchísimo también cuando, por ejemplo, vemos que ha habido un accidente de avión en una ciudad cercana, pongamos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que durante un tiempo podemos tomar decisiones inconscientes acerca de no coger un vuelo, cuando en realidad, si tú tienes los datos en la mano, pues a lo mejor el avión es el medio de transporte con el que tenemos menos accidentes. Sin embargo, lo que pasa a nuestro alrededor nos afecta y lo que tenemos que ver es analizarlo para ver si tiene sentido, en este caso, coger vuelos o no cogerlos porque haya habido un accidente en una ciudad cercana. Hay otro impedimento muy interesante que es el pensar en la tarea de después. ¿Por qué? Pues porque muchas veces tenemos un objetivo o un sueño que es el de, por ejemplo, imagínate, me quiero comprar una casa en el campo, porque allí pondría mi huerto y comeríamos todo fresco y los niños verían cómo crece una berenjena, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Que puede haber a veces un miedo inconsciente a lo que pasa después, a la tarea de después. Es decir, si yo me compro un huerto, bueno, está muy bien lo de comprarse una casa de campo y tal, pero tienes que saber que ese huerto hay que regarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces queremos comprar ese campo, pero inconscientemente existe este miedo a echarte esa obligación y como no acabas de traerlo al consciente, pues nunca acabas de tomar la decisión. Y además te preguntas, pero si yo quiero eso, no entiendo por qué no lo... pudiendo tenerlo a lo mejor, pues no sé, que al final nunca me decido. ¿Cómo de interesante es traer ese miedo y revelar qué miedo es, ¿no? Pues si yo sé que lo que me está deteniendo es la tarea de ir a regar ese huerto, a lo mejor puedo hallar soluciones para que eso no sea un impedimento, porque en el fondo podría poner un riego automático, o podría contratar a alguien, o podría hacer un trueque con el vecino y ayudarme a que él riegue cuando yo no estoy y se queda parte de la cosecha, etcétera. O sea, hay muchas posibilidades
si en realidad traemos el miedo al consciente y ese miedo lo gestionamos y nos enfrentamos a él. Es la única forma de afrontarlo. Pero claro, si no ahondamos y no aislamos la X, entonces es algo que nos paraliza inconscientemente, pero que nunca llegamos a saber por qué no tomamos esa decisión. Otro que es muy interesante, otro impedimento es el beneficio que obtengo si no decido, o si no voy a por ello. Claro, también es como esta vocecita que tenemos aquí nos dice, hombre, pero ¿para qué vas a ir si te vas a cansar? ¿Para qué vas a proponerte correr los 10 kilómetros o la media maratón si a lo mejor te lesionas? ¿No estaría mejor que estuvieras aquí en el sofá? Entonces, lo mismo, ¿no? Es algo que está ahí debajo, que nos impide decidirnos, que no sabemos lo que es y que siempre está ahí. Es que yo querría correr media maratón, pero no acabo de decidirme. Bueno, pues otra vez, lo interesante que es ser crítico y consciente de por qué no estoy tomando esa decisión y tantas veces lo repito. O sea, al final lo que tengo que hacer es ver qué pasa con eso. Y a lo mejor decido no correr la maratón. No es que eso no es ni bueno ni malo, pero lo que es muy importante es saber el por qué sí o por qué no las cosas me bloquean o las decisiones no se toman. Bueno, otra cosa que veo constantemente en sesión, que con todo ese bucle y todos esos miedos, donde yo tengo mis ojos puestos es en el impedimento. Entonces, claro, mis recursos no los veo. Mis recursos es algo a lo que doy la espalda, ¿no? O sea, es como si eso que me bloquea me llama tanto la atención que no soy capaz todo aquello que yo tengo para poder tomar la decisión y asumir las tareas que vengan con eso o asumir la nueva situación, digamos, ¿no? Es algo que no veo. De manera que uno de los objetivos en una sesión de coaching es tanto desenmascarar los miedos como también poner en valor esos recursos que ya tienes, ¿no? Porque a veces está distorsionado, o sea, veo tanto los miedos que no veo los recursos. Y de alguna manera el que nos ocupemos de esos miedos en todos los sentidos es lo que va a hacer que tomemos decisiones conscientes. Tomamos unas 35.000 decisiones al día, que no es poco. Unas son más triviales y otras menos, pero desde luego que vale la pena el ser crítico y el analizar mucho mejor qué papel le damos a la intuición, a la emoción, que sean decisiones equilibradas. Es interesante ver de dónde vienen mis miedos, es interesante ver hasta qué punto me bloquean, es interesante aislar por qué en un tipo de decisiones yo me encallo más que en otras y es interesante buscar ayuda si uno no es capaz de verlo o para decisiones concretas que son muy trascendentales. Esto está basado en casos reales. Yo te animo a que si esto no es suficiente para ayudarte en este proceso de toma de decisiones, pues que sigas buscando, porque hay múltiples posibilidades y no te tienes por qué quedar bloqueado. Así que lo dejo por hoy y deseo que tomes decisiones conscientes. Has escuchado a Maribel Jiménez Atienza, empresaria, coach integrativa y autora del libro Coaching para la Felicidad Cotidiana. La puedes encontrar en LinkedIn o en su web coachforhappiness.com. Gracias por suscribirte al podcast Infinito Tú, donde cada mes Maribel tratará un nuevo tema.